Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Permítanme agradecerles su presencia aquí hoy, esta tarde, con nosotros en una nueva sesión de este ciclo Premios Nacionales en la Biblioteca Nacional de España. Es un ciclo que venimos haciendo en colaboración con la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Es un ciclo que en rigor no es un ciclo nuevo en la Biblioteca Nacional, es un ciclo que ya veníamos desarrollando hace algún tiempo, hace algunos años, pero que durante un tiempo hemos tenido dormido y que, en cierta manera, resucitamos este año. Es un ciclo que tiene como objeto el darnos cita aquí en la Biblioteca Nacional con los diferentes galardonados de los Premios Nacionales de Cultura, en su modalidad del libro, la lectura y las letras, que anualmente entrega el Ministerio Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hoy, precisamente, tenemos cita con el Premio Nacional de Historia de España, el catedrático de Historia Contemporánea, Enrique Moradiellos, que se ha hecho acreedor a este premio, primero por su larga trayectoria y por su extensa obra, y que se ha materializado concretamente en el Premio Nacional por su obra Historia mínima de la Guerra Civil Española. Es para nosotros un placer tenerle aquí. Permítanme agradecerles de nuevo aquí su presencia y agradecer a Enrique que haya aceptado nuestra invitación, agradecer su presencia aquí y solo pedirles un aplauso de bienvenida para él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por estas palabras de presentación tan amables y que aprecio. Por lo que representa el equipo que está con vosotros haciendo estas actividades y por la casa, porque para un escritor, un investigador en general, la Biblioteca Nacional es una casa de trabajo y de estancia más que agradable, como saben los que la frecuentan. O sea que estoy muy honrado y por eso mis primeras palabras en este acto tienen que ser de agradecimiento a los organizadores, al Servicio de Actividades Culturales de la Biblioteca Nacional y a la Subdirección General del Libro. Además, la hospitalidad de esta casa sirve para que yo pueda presentarles a ustedes este libro titulado, como ven ahí, Historia mínima de la Guerra Civil, y espero que también para dialogar, para abrir un coloquio al final de mi intervención, que probablemente será el fruto más positivo y más fructífero de este acto. Voy a comenzar mi exposición explicando someramente algunas cosas del libro. Para empezar, el objetivo, que es un objetivo que es fácil de enunciar, pero les aseguro que ha sido muy difícil de realizar si es que lo he alcanzado. Porque yo pretendía, con este libro, presentar a sus potenciales lectores una panorámica sucinta, muy limitada, pero sustantiva, en la medida de lo posible, de los antecedentes, del curso, del desenlace, incluso del significado histórico de esa guerra que se libra en España desde el 17 de julio del año 36 hasta el 1 de abril del año 39. Y en esta exposición creo oportuno empezar por recordarles, porque seguro que lo conocen y algunos muy bien, pero por si acaso, recordarles algunos datos básicos de estos que la historiografía ha sustantivado ya más allá de cualquier duda razonable y que son imprescindibles en su consideración para tratar de la cuestión. A lo largo de esos casi 3 años de guerra civil, tenemos un antecedente, y es imposible disociarlos, un antecedente que es la breve etapa democrática de la Segunda República, el quinquenio democrático de la Segunda República entre el 31 y el 36. Y tenemos también un largo consecuente, que son esos casi 40 años de dictadura del general Franco, desde el año 36 en una parte de España, 39 en toda, hasta el año 75. Durante esos 3 años axiales entre el antecedente y el consecuente, España estuvo dividida entre 2 bandos contendentes más o menos perfilados, desde luego para ellos nítidamente perfilados. Por un lado, el bando llamado, que vamos a llamar republicano o gubernamental, sencillamente porque está asociado al gobierno del Frente Popular, de las izquierdas del Frente Popular, que había llegado al poder en las últimas elecciones generales de febrero del 36.
y por el otro el bando que vamos a llamar insurgente, luego franquista, porque está asociado a la rebelión militar que se inicia contra ese gobierno y porque muy pronto va a estar encabezado de una manera decisiva por el general Francisco Franco. Fue una contienda que se libró en un país que entonces tenía apenas 24 millones de habitantes y, sin embargo, con tan poca población, significó una enorme carnicería, porque cosechó una siembra de bastante más del medio millón de víctimas. De hecho, cabría decir que, más o menos, muertos en combate por operaciones militares, por acción de guerra, podemos cifrar el número de víctimas mortales en esos 200.000. 3/5 partes de las mismas serían del bando republicano y el resto del campo franquista. A esto hay que añadir esas mínimo 150.000 muertes por acción de represión en la retaguardia, no directamente por operaciones militares. Casi 100.000 durante la guerra, solo durante la guerra en la zona franquista, quizá otras 30.000 más posteriormente, y en torno a 55.000 en la zona republicana. Y me van a permitir que subraye esto, porque casi están equilibrados, lo cual indica hasta qué punto fue una guerra civil. Y también porque en términos comparativos hay que decir aquí que estas cifras son verdaderamente extraordinarias. Según los últimos estudios que hay sobre el tema, prácticamente se puede decir que, cito, ninguna guerra interior europea del siglo XX, y aquí estamos computando la rusa, la finlandesa y la griega, se acerca a los estándares asesinos que se dieron en España en el año 36. El año 36 fue mortífero. Estándares asesinos que fueron cercanos al 3 por 1000 habitantes asesinados en la zona republicana y al 5 por 1000 en la zona franquista. Y a estos hay que añadirles, como mínimo, esos 350.000 muertes por sobremortalidad, inducida por la propia contienda. Es decir, los grandes olvidados, porque no fueron muertos en combate ni en represión, sino que murieron por hambre, por enfermedades, por carencias para sobrevivir o para superar cualquier contratiempo. Casi 350.000 españoles. Y también habría que sumar, aunque no son muertos, son pérdidas enormes para el país, al menos para su devenir socioeconómico, una hemorragia crucial. Al menos 300.000 exiliados, una gran parte de ellos en lo mejor de la vida, que se repartieron por todo el mundo y sobre todo, como ustedes saben, por Francia en Europa y por México en el continente americano. En definitiva, bueno, y habría que añadir incluso como mínimo fuentes oficiales 300.000 prisioneros políticos en el año 1940, cuando lo normal en las cárceles españolas pues, podría ser 50.000, 60.000 en años de preguerra. Por tanto, tenemos una cifra enorme que no es el mítico millón de muertos, pero que representa un porcentaje altísimo de aquella población de 24 millones, en torno a un 3% de la población española. Bien, por esto mismo cabe afirmar que la guerra del 36-39 es el hito crucial, el hito decisivo, una cruel contienda fratricida, pero también el origen de nuestro tiempo presente, porque estamos sencillamente a 82 años, vamos a cumplir dentro de poco 83, desde el comienzo de la misma. Y esto es un pórtico interpretativo que me gustaría tener en mente, porque lo que voy a hacer a partir de ahora es comentarles cosas que desarrollo con mayor intensidad en el libro y que son una serie de cuestiones que han supuesto siempre una fuente inagotable de preguntas para la historiografía y, por tanto, que ha generado una fuente también inagotable de respuestas, no siempre concordantes ni mucho menos armónicas. Yo creo que no tendría sentido que yo tratara de sintetizar tal cual, capítulo a capítulo, lo que dice el libro, entre otras cosas porque no terminaría en el espacio de media hora que quiero que sea el de mi intervención. Sin embargo, también creo que sería completamente deshonesto orillar al menos la exposición sumaria de algunas de las cuestiones que son básicas para entender la guerra, sobre todo por lo que hace a lo que yo interpreto que son las tres grandes cuestiones prioritarias de obligada atención por parte de una historiografía que tiene como obligación servir de filtro crítico y catártico para la pervivencia entre la ciudadanía de un mínimo de conciencia histórica racionalista.
Estas tres grandes cuestiones son las que tienen en la diapositiva. En primer lugar, la consideración de la guerra o la destrucción de esta idea de que es una manifestación extrema de un conflicto casi secular entre dos Españas. En segundo lugar, un juicio, una ponderación sobre la inevitabilidad o la contingencia de esa contienda, lo cual nos lleva a hablar de cuáles fueron las causas que hicieron posible su desencadenamiento. Y en tercer lugar, y no es menor, las razones que pueden explicar la victoria total que logró el bando franquista y la derrota sin paliativos que sufre el bando republicano, porque ustedes verán que no estaba nada escrito cuando empieza el conflicto. Voy a empezar rápidamente, de una manera sumaria, a tratar algunas de estas cuestiones y luego, posteriormente, si les parece, en el coloquio podemos ahondar en las mismas o en otros aspectos que les puedan interesar. Por lo que respecta a la persistencia de la imagen de las dos Españas como una especie de causa última subyacente de trasfondo del decorado del 36 de la Guerra Civil, yo creo que es más que notable. Es absolutamente hegemónica en los medios de comunicación, en publicistas y también diría que en la élite política del país. Y esta dicotomía binaria se basa en el hecho comprobado de que en una guerra siempre hay un frente de combate, porque si no, no sería una guerra, serían otras cosas, y hay en el frente de combate, como mínimo, dos bandos. Aunque tenemos muchas guerras donde hubo tres. La guerra civil griega tuvo tres bandos y gran parte de la historiografía actual de la guerra civil rusa dice que también. Bien, en todo caso, en estos dos bandos tendríamos uno, como ven ahí, por este cartel republicano muy conocido, nos presenta cuáles son los objetivos de guerra de la causa republicana. Combaten la reacción militarista apoyada por una oligarquía financiera, por la Iglesia integrista, el fraile Trabucaire, y que estaban apoyados por dos potencias extranjeras, como eran la Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista. Y en el otro lado, el cartel franquista, el del bando franquista, como verán ustedes, combate contra los enemigos de España. Los enemigos de España como nación y de la fe católica como un ingrediente de definición de la nación española desde su origen. Y estarían ahí el bolchevismo, los masones, el separatismo, la Federación Anarquista Ibérica, los politicastros, etc. Yo creo que también en este cartel se aprecia bien ese maniqueísmo a la hora de perfilar cuáles son los enemigos que hay que barrer, que hay que limpiar del suelo de la patria y que se encomienda al ejército la tarea. Bien, pues a pesar de la viveza y en algún caso también de la fortuna que ha tenido esta imagen de la guerra civil como un combate dicotómico, binario, muy nítidamente perfilado, yo me atrevo a decir, porque lo ha dicho mucha otra gente antes que yo y con mayores motivos y fundamentos, que el mejor logro de la historiografía de los últimos 50 años, 40 años de la historiografía española e internacional sobre la guerra es haber demostrado el patente error de este esquema binario, dualista y maniqueo a la hora de comprender cabalmente el origen, el estallido, el desenvolvimiento y el final, el desenlace del propio conflicto. Lo voy a decir sin rodeos y luego podemos replantearlo. La guerra civil no fue el resultado de una lucha dual, casi eterna, en todo caso como mínimo de 2 siglos de existencia, entre dos Españas. Afirmo, porque otros afirman, que fue una lucha triangular. Fue la resultante de un combate triangular entre lo que eran 3 grandes núcleos de proyectos sociopolíticos que existían en España en los años 30 porque existían en Europa, en nuestro contexto geohistórico, geocultural, que es el europeo. ¿Cuáles son estos? Pues la reforma democrática, la reacción autoritaria o totalitaria en algunos países y, finalmente, la revolución social. Insisto en lo siguiente, era exactamente la misma tríada de modelos alternativos que habían surgido en el continente europeo en todos sus países, atravesando sus fronteras, al compás del impacto devastador que había tenido la Gran Guerra de 1914-18 y que además competían por estabilizar política institucionalmente a sociedades traumatizadas por aquel conflicto según los intereses, expectativas y temores de sus respectivos apoyos sociales y económicos.
Por ejemplo, la reforma democrática, el proyecto de reforma democrática, que es el que triunfa, por ejemplo, en todo el norte y atlántico del continente, Francia y Gran Bretaña son los casos más evidentes, pretende compatibilizar el funcionamiento de la economía capitalista, por lo tanto, propiedad privada y mercado libre, con un modelo de gestión y participación popular en el Estado que tenía dos fulcros, dos plataformas esenciales. Por una parte, el sufragio electoral, primero masculino, luego también incluso femenino, y por otra, la política de provisión de servicios sociales como mecanismos de integración interclasista y de estabilización nacional. Es lo que había dicho el Gobierno de Unión Nacional británico cuando, viendo la enorme cantidad de muertos de un ejército ya de reclutamiento militar que llegaban desde las Navidades del 14, perfilaron un programa que era hacer de este país un país digno de sus héroes. Cuando vuelvan los soldados tendrán pensiones, sus viudas tendrán también pensiones, sus huérfanos tendrán apoyo estatal, habrá vivienda para ellos, etcétera, etcétera. Pero había otro proyecto que también apareció en la propia Primera Guerra Mundial, el proyecto de reacción autoritaria, inicialmente, luego totalitaria, que pretende sobre todo salvaguardar la economía capitalista y el orden social vigente mediante la imposición de lo que la guerra estaba demostrando que funcionaba, una disciplina militar y laboral tallada sobre el modelo y el parámetro del ejército y al servicio de un integralismo nacionalista que pudiera agrupar a las masas en torno a la causa sagrada de la nación y, por lo tanto, incompatible con los principios de libertades civiles y derechos ciudadanos. El hecho de que la Alemania guillermina sea una verdadera dictadura militar ya desde el 16, 17 y 18, antes de pedir el armisticio, nos indica que las posibilidades de transformación de los estados eran distintos. Y, finalmente, en el 17 aparece otra alternativa que no va a durar unos meses como la Comuna de París, algaradas, insurrecciones de corto alcance, sino que da origen a un Estado, el Estado bolchevique, el Estado comunista, que pretende, es el modelo de la revolución social, sencillamente la destrucción de la economía capitalista, de la sociedad de clases y su sustitución por un régimen colectivista de propiedad estatalizada, nacionalizada o colectivizada, pero donde el poder estaría, según el parámetro bolchevique del 17, el leninista, en unos partidos vanguardia representativos, pero que no es lo mismo representar que ser, de los sindicatos, grupos sociales que suponía ese partido vanguardia que representaba. En fin, son las tres R's de proyectos de reconstrucción de los estados y de las sociedades que van a dominar el llamado periodo de entreguerras, del 19 al 39, y que protagonizan una pugna triangular que es espasmódica, con distintas combinaciones de alianzas de unos contra otros, y que han dado lugar a esa idea de que desde el 19 hasta el 39-45 asistimos a una verdadera guerra civil europea de perfil continental. En este convulso contexto europeo, la singularidad de la crisis española fue inexistente. Fue mínima. En todos los países, y aquí estoy pensando desde Finlandia a Portugal, o desde Irlanda hasta Lituania o Grecia, en todos los países hubo reformistas, demócratas, hubo reaccionarios y hubo revolucionarios, que lucharon en una dura pugna muy sangrienta en muchas ocasiones, insisto, a tres bandas para conquistar el poder y para dominar sus respectivos estados. Aunque naturalmente, y esto es lo importante, su fuerza respectiva dependía del nivel de desarrollo socioeconómico, incluso de las tradiciones culturales de cada uno de estos países. No había tantos demócratas en Lituania, había bastantes más reaccionarios y unos escasos revolucionarios, y viceversa. Alemania fue un caso mucho más convulso, Italia también. Dentro de este contexto, la singularidad española residió en otra cosa, en un hecho clave que a la postre fue el verdadero desencadenante de la guerra civil, si se quiere, el patente equilibrio de fuerzas, lo cual quiere decir de capacidades, pero también de incapacidades, que evidenciaron la alternativa reformista y la alternativa reaccionaria durante el quinquenio democrático del 31 a 36,
que literalmente hizo imposible el triunfo de unos y de otros y la estabilización de la situación con un perfil determinado, con un agravante también peculiarmente español, que existía aquí un tercio excluso muy poderoso, el revolucionario, que tenía la capacidad, y la ejerció, para minar a los otros cuando estaban en el poder, pero que nunca pudo desplegar la fuerza suficiente para derribarlos y mucho menos sustituirles. Un tercio excluso revolucionario que apoyaba, insisto, a unos o a otros cuando le convenía, y así sucedió en las elecciones de febrero del 36, cuando el ejemplo claro de este tercio excluso es el movimiento sindicalista, el movimiento anarcosindicalista, que contaba con casi 1 millón de militantes, literalmente, no solo afiliados, militantes entonces, y que renunció, como quizás saben, a practicar la estrategia de la abstención y pidió el voto para las candidaturas del Frente Popular Republicano Socialista. Los datos electorales de la última consulta electoral que hubo en España, a pesar de distintos problemas que hay para interpretarlos, porque era un sistema electoral complejísimo y muy difícil de saber a quién se votaba globalmente, porque sencillamente un elector podía votar a Calvo Sotelo, a Manuel Azaña y a Largo Caballero si se presentaban en la misma circunscripción. Era un voto libre dentro de una lista conjunta. Bien, pues los datos electorales muestran claramente, a pesar del triunfo otorgado a las izquierdas, un virtual empate de apoyo popular y casi de implantación geográfica en ambas alternativas. Por lo que respecta al equilibrio básico de apoyo popular, basta ver los resultados electorales. Votaron, desde luego, casi el 73% de los 13,5 millones de españoles, lo cual es una cantidad enorme para las elecciones de aquella época y no digo para las actuales. El 47,1% puede fluctuar, pero en torno a 4,6 millones dieron su voto a candidaturas, al menos a nombres del Frente Popular. Un 45,6, ya ven ustedes qué poca diferencia, 4,5 millones, 100.000 para arriba, 100.000 para abajo, dio su voto a candidaturas de centro-derecha y solamente un 5,3%, medio millón de españoles, dieron su voto a un centro autónomo. Y esos resultados de empate casi virtual de votos populares también se reflejó en la implantación geográfica, como ven ahí en el mapa. En este contexto, además, como el sistema era hipermayoritario, configuró un Parlamento donde el Frente Popular, a pesar de la escasez de votos de diferencia, tuvo una abrumadora representación, una mayoría absoluta que hacía prever que pudiera llevar adelante su programa legislativo sin problema. Y fue en este contexto, después de estas elecciones, cuando se configuró en España una situación que era inédita, insólita en Europa. Cuando estalló finalmente una amplia, quiero subrayarlo, una amplia pero no unánime insurrección militar contra el gobierno reformista del Frente Popular el 17 de julio del año 36. En 3 días el golpe se convirtió, devino de manera ineluctable en una guerra civil. No se dividió el país de acuerdo a las líneas, sino que unos intentaron conquistar lo que no había caído en primera instancia con operaciones y ofensivas y los otros aprestaron a defenderse y, cuando pudieran, a recubrir a los golpistas. No se dio una situación de división del país tipo Holanda-Bélgica en algún momento, no, en absoluto. En 3 días se convirtió en guerra civil caracterizada por una enorme también empate, un equilibrio virtual de capacidades y de iniciativas entre los dos bandos. Los militares insurrectos, lo verán ustedes aquí, triunfaron inmediatamente en 3 días de julio en la mitad del país. Aquella parte que era más agraria, más rural, menos poblada, quizá unos 10 millones de habitantes, pero la mayoría de la cosecha de la patata, algo esencial para el ejército, todas las conserveras gallegas, que es de lo que alimentan a los soldados, gran parte, por ejemplo, de las recuas de mulas para llevar los pertrechos, etcétera, etcétera. Pero si ganaron en esa parte es porque perdieron en la otra parte. Fracasaron en la otra mitad del país, que precisamente era la más urbanizada, tenía más población, unos 4, quizá 5 millones de más en una zona que otra, 15 frente a 10, y además
la que tenía mayores, en principio, estructuras modernizadas de su industria. En todo caso, el golpe devino de una manera imprevista, insisto, en casi 3 días de julio, en una cruenta guerra frontal con reaccionarios bajo disciplina militar a un lado de las trincheras y una combinación forzada, inestable, un poco improvisada de revolucionarios y de reformistas en el otro lado. Y aquí pueden ver ese práctico empate, porque si los insurrectos solo en la península parece que tienen la minoría, si contamos todas las colonias más los archipiélagos, la cosa en términos de población, de kilómetros cuadrados, se equilibra bastante más. Tienen gran parte de Galicia entera, Castilla, lo que se llamaba Castilla la Vieja, la Alta Extremadura, el occidente de Aragón, ven que tienen Navarra y una gran parte del País Vasco, una gran parte, Vitoria estuvo desde el principio con ellos, y tienen los focos isleños, menos Menorca, en las Baleares, todas las Canarias, donde está la única refinería de petróleo que había en España, todo el protectorado, donde está la mayor parte del ejército, y las colonias de Ifni, el actual Sáhara español y Guinea. Los antisublevados, vamos a llamarlos así, los gubernamentales, mantuvieron su control de toda la fachada mediterránea. Que se decantara gran parte de las Fuerzas Armadas en Barcelona o en Valencia y en otras ciudades del sur a favor de la República, decantó que toda esa fachada fuera republicana, más la capital, y con Madrid toda Castilla la Nueva, y una estrecha franja norteña entre lo que es, vamos a decir, las cuencas mineras asturianas y la ría del Nervión, inicialmente hasta la frontera con Irún. Bueno, pues lo que sostengo es que, sin atender a aquellas 3 Españas que estaban en competencia antes del inicio de la sublevación militar, y sin atender a cómo sus respectivos proyectos fueron letalmente afectados por el inicio de una nueva dinámica bélica, no podríamos entender cómo se origina el conflicto, pero tampoco la firme unidad que alcanza inmediatamente el bando posteriormente vencedor, ni las divisiones, las fracturas que socavaron desde el principio al bando posteriormente derrotado. Lo dejo aquí y paso a la segunda cuestión, porque ya es suficiente materia para discutir, supongo. Y lo siguiente tiene que ver con esta falsa dualidad de las 2 Españas, ahora convertido en el asunto de la inevitabilidad de la guerra, lo cual presupone abordar la razón de su desencadenamiento y su mera existencia como fenómeno histórico que, una vez iniciado, es ya irreversible. También creo que aquí la enseñanza historiográfica es tajante y no puede ser obliterada. La guerra civil, la española, como muchas otras, como casi todos los fenómenos históricos, me atrevo a decir, no era inevitable. Si por inevitable queremos decir que estaba escrita en algún libro antes de aparecer. No, pudo no haber sucedido. Y fue un fenómeno, por tanto, muy contingente, configurado en ese transcurso del tiempo, en ese año 36 y en esa primera mitad del año 36, por confluencia de razones, factores y causas previas, diversas, pero que se conjugaron en aquella coyuntura. Insisto, por tanto, en que no fue, como a veces se pretende, el producto exigido por alguna prescripción inmanente del pasado. Por ejemplo, cuando se dice que con esas estructuras agrarias latifundistas y la miseria de jornaleros del Tajo para abajo, es incomprensible que no haya guerra. Pues no, porque lo mismo sucede en una gran parte de toda la Europa meridional, y no digo lo que sucede, por ejemplo, en Rusia. El latifundismo y la miseria jornalera no abocaron a la guerra y existen desde los años de la desamortización del siglo XIX. Tampoco cabe verlo como una especie de derivación de una finalidad teleológica. Esto es lo que dicen algunos cuando señalan que en el 31, esa república que vino cuando nadie la esperaba y tan débil en sus fundamentos, estaba inscrito el 36. Pues no, no es así, porque hay que explicar por qué, si estaba inscrito, no pasó en el 31, en el 34, en el 33 y tuvo que esperar precisamente al 36. Y finalmente, ¿qué voy a decir
de esas pseudoexplicaciones según las cuales es el resultado del carácter nacional intrínsecamente violento de los españoles, inadaptados para vivir en la democracia. Si esto es así, habría que explicar cómo es posible el tránsito pacífico de la monarquía a la república en el 31 y el hecho de que para entonces, peculiarmente, no tuvieran los españoles de la época la fama de ser tan violentos ni tan radicales. En todo caso, pasaba en otros países, pero el hecho del civilismo desde 1875 hasta prácticamente la Guerra Civil, incluyendo el golpe incruento del año 23 y luego el cambio de régimen del 31, lo que nos daba es otra imagen. Bien, sin embargo, afirmar que la Guerra Civil no fue inevitable no excusa, sino que por el contrario demanda una explicación de por qué fue posible. Cómo, de hecho, una hipótesis se convierte en una realidad sangrante. Y a este respecto no me detengo mucho, pero ustedes saben que las interpretaciones más canónicas suelen organizar las causas de la guerra civil en esta gradación intencional que es muy del gusto de la escuela histórica francesa. Y hablarían así de unas causas estructurales de larga duración, y aquí aparecería ya ese problema del latifundismo agrario meridional, la miseria de masas jornaleras agraviadas, pero más cosas, la debilidad del aparato civil dentro de lo que es el conjunto institucional del Estado español, la división de las clases medias según perfiles de lealtad regional y o nacional excluyente. También hablarían de causas coyunturales, de ciclo medio, y desde luego lo que todo el mundo tiene en mente es que la Gran Depresión iniciada en el mundo en octubre del 29 afecta a España justo prácticamente en el 31 con la llegada de la República y alcanza su mayor intensidad en el año 33. Es decisivo para saber por qué cae el gobierno de Azaña, el gobierno republicano socialista. Y finalmente hay estas causas inmediatas, detonantes del tiempo corto de los acontecimientos, y aquí con razón se menciona siempre el efecto devastador que tuvo la insurrección socialista y catalanista de octubre del 34 o también el asesinato de José Calvo Sotelo apenas unos días antes del inicio de la sublevación, ese 13 de julio del año 36. El mayor o menor acento en una u otra de estas causas les servirá a ustedes para distinguir a historiadores más estructuralistas de más contingentistas. Y yo, desde luego, soy más cercano a los últimos que a los primeros. Pero todos ellos estarían prácticamente de acuerdo en esta ponderación generalizada que difícilmente dejan de suscribir la mayoría de los especialistas. La guerra fue el resultado del fracaso de lo que entendemos desde los griegos por política, en palabras mayúsculas, es decir, ese arte cívico-social de resolución de conflictos que son inherentes a toda sociedad sin recurrir a una violencia general e indiscriminada. La guerra, por tanto, si fue la resultante de la política, es la resultante de acciones y de omisiones por parte de sujetos humanos, de agentes de carne y hueso, que en general podemos decir, sin ninguna duda, que fracasaron en lo que es el objetivo de la política, resolver de modo pacífico, que no quiere decir que no haya sangre, pero desde luego sin armamento general, sin guerra, lo que eran unas tensiones muy graves y crecientes en aquella coyuntura histórica del 36. Y, por supuesto, aquí la remisión a las políticas que se despliegan en ese quinquenio republicano, como si fueran unas metafóricas chispas que encienden las mechas estructurales y coyunturales, significa algo muy peligroso, pero muy obligado: atribuir una responsabilidad mayor o menor, más o menos prioritaria, en el desencadenamiento de este conflicto a los agentes políticos y a los agentes sociales más representativos y más decisorios de la época, aquellos que eran verdaderamente capaces de impartir una orden o dictar una consigna, sabiendo que habría centenares o millares o miles de millares de personas que secundarían esa consigna y esa orden porque estaban bajo su mando e influencia. Y la consecuente atribución y gradación, aquí hay que ser platónico, de responsabilidades no deja de ser un ejercicio siempre muy subjetivo,
sometido en muchos casos a las preferencias político-ideológicas de cada analista e incluso a su nivel de formación y a su capacidad de entendimiento. Pero, asumiendo esto, que es un irreductible componente subjetivo, interpretativo de la historiografía, la mayor parte de los especialistas en la guerra, insisto, españoles y extranjeros, han llegado a lo que podríamos decir un doble acuerdo mínimo sobre las causas de la contienda. A saber, para que la guerra civil dejara de ser una mera contingencia y pasara a ser una realidad flagrante, fueron inexcusables dos condiciones de posibilidad, dos prerequisitos sin los cuales no habría cristalizado ese conflicto. Esto no quiere decir que con esto ya tengamos la guerra, son causas necesarias, pero no suficientes. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar la extensión durante los 5 años de la Segunda República de lo que a veces se ha dado en llamar la ideología de la violencia. Subrayo, cuya génesis es anterior a los años 30, porque coincide con la brutalización de la política que experimentan los europeos al compás de la guerra del 14-18, que enfrenta a aquellas sociedades con una cosecha de muertes en una escala de devastación y de miseria y de penurias que rebajaron el valor de la vida humana como nunca antes. Esto pasa durante la República, se asume claramente lo que países como Italia desde el 19 al 22 o Alemania en la posguerra habían vivido, y en segundo lugar la existencia de esa profunda división política, ideológica en el seno de las Fuerzas Armadas, hasta el punto, como verán, de escindir su unidad y, por tanto, de destruir su operatividad como un órgano de coacción ejecutiva eficaz. Una división, por tanto, que implicaba su anulación como actor sociopolítico único y, desde luego, en España, imbatible. Es que el ejército deja de operar como una única voz, un único factor. Voy a detenerme mínimamente en ello muy rápidamente y luego podremos volver en el coloquio sobre el asunto. El primer fenómeno es un proceso muy bien conocido. Durante la Segunda República, la idea sencillamente de que era moralmente legítimo el uso de la violencia más radical, la muerte del otro, aunque fuera el vecino, aunque fuera el hermano o el amigo, para imponer el triunfo de un determinado orden sociopolítico, no quedó reducido a los extremos de un espectro político donde siempre había anidado. Por parte de la derecha reaccionaria, el viejo carlismo, tanto como el moderno falangismo, que es el fascismo español. Y por parte de la izquierda revolucionaria, el también viejo anarquismo y el más moderno comunismo. No. Para infortunio de los contemporáneos, entre el año 31 y el año 36, esta ideología de la violencia, esta consideración de la fuerza bruta como un elemento positivo, moralmente noble, llegó a impregnar primero las convicciones y luego las actuaciones, la práctica de otros sectores mucho más numerosos y por eso más influyentes de la sociedad española, que hasta entonces habían estado bastante ajenos, o al menos eran mucho menos propensos a recurrir a las armas como medio para dirimir lo que ya estaba bien claro, que era un equilibrio inestable de fuerzas y de capacidades. En particular, como ustedes imaginarán, llegó a afectar a dos movimientos sociopolíticos que son inexcusables en toda Europa y también en España para la estabilidad de los sistemas democráticos. Por una parte, el socialismo, el movimiento socialista, dividido radicalmente entre facciones reformistas, esas que asociamos al nombre de D'Alessio Prieto, y facciones revolucionarias, las lideradas por Francisco Largo Caballero, sobre todo en una guerra sin cuartel. Hay dos partidos socialistas y dos sindicatos desde octubre del año 34. Y también, lamentablemente, en el catolicismo político, el gran movimiento político que se despliega durante la República, organizado en la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida muy hábilmente por el político José María Gil Robles, que agrupaba a una masa de seguidores integrista, pero con una minoría, al menos hasta el 36, apreciablemente demócrata cristiana. Las razones de esta radicalización de ambos movimientos, que además se retroalimentan, son varias, son difíciles de aquilatar, pero lo que digo aquí, y me quedo con ello, es que es la existencia de este proceso de radicalización del socialismo y del catolicismo político es indudable.
tan indudable como su gravedad para la estabilidad del sistema político republicano, porque sencillamente, sin el concurso del movimiento político católico y del movimiento socialista, no había posibilidad de consolidar la democracia en España. El segundo fenómeno que abrió las puertas a la guerra civil concierne ya al contexto histórico que hizo posible en el 36 la operatividad de esa ideología de la violencia. Porque verán ustedes, para desencadenar la guerra, para sostener un conflicto de la envergadura de la guerra civil, no hubiera bastado, en ningún sitio de la historia sucede así, el propósito beligerante de unos pocos, que como mucho, si son más o menos numerosos, serían capaces de promover algaradas, insurrecciones contra autoridades decididas y si éstas están en condiciones de utilizar disciplinadamente las fuerzas coactivas del Estado. Y así lo demostró fehacientemente el fiasco del golpe militar reaccionario que encabeza el general Sanjurjo en el año agosto del año 32 y también el fracaso de la huelga y luego insurrección socialista y catalanista en octubre de 34. Para sostener una guerra civil era inexcusable que las profundas divisiones en el seno de la sociedad se hubieran extendido, hubieran penetrado en las Fuerzas Armadas, que eran muy poderosas, y hubieran penetrado hasta el punto de romper su unidad y, por tanto, de evitar que fuera un órgano coactivo eficaz, al servicio de alguien que lo mandara. Por tanto, afirmo, como afirma una gran parte de la historiografía, que fue la división en las filas del ejército lo que hizo posible la contingencia de la guerra civil. Esto no sucede en el ejército italiano ni en el ejército alemán. Sucede en el ejército ruso porque lleva 3 años de derrotas entre el 14 y el 16 y desaparece como tal. Es decir, esta diferencia dentro del ejército, esta división en las filas del ejército hizo posible la guerra, porque, contraalternativa, si el ejército hubiera actuado unido como un solo hombre a la hora de protagonizar un golpe militar en julio del 36, nada se hubiera interpuesto en su camino, nada, ni la legalidad de un gobierno civil, ni las masas improvisadas que los sindicatos pudieran armar de alguna manera. Y así lo había demostrado el golpe unido de todo el ejército en septiembre del año 23, cuando la convocatoria de huelga general o de respuesta no tuvo eco y ganaron como un solo hombre. También lo contrario es cierto. Si el ejército hubiera permanecido leal en julio del 36, al menos en una gran parte, desde luego si es en su integridad, indudable, pero en una gran parte, a las autoridades civiles constituidas, al gobierno, no hubiera triunfado ningún golpe militar. A lo máximo se hubiera, que es lo que probablemente pensaba el presidente Azaña y algunos de los miembros del gabinete de Casares Quiroga, a lo máximo se hubiera tenido que sofocar otra asonada, como la del 32, con mayor o menor dificultad. Pero lamentablemente para todos no sucedió ni una cosa ni otra. Hubo un golpe militar faccional, protagonizado por una facción muy amplia, pero no unánime, ni en el ejército como tal, ni territorialmente distribuido. Una facción que logra poner en marcha ese golpe, pero que se encuentra con que se le oponen compañeros de armas en otra parte de España, con ayuda inmediata de milicias armadas urgentemente. Y en este golpe militar faccional, que triunfa en la mitad, pero fracasa en la otra mitad, se encuentra el origen de la guerra civil. Y aquí, desde luego, sí que encontramos la gran diferencia entre la crisis española y el resto de las crisis europeas. Y voy a pasar ya rápidamente a la tercera cuestión, la cuestión palpitante de por qué la guerra termina con una victoria, porque termina así, una victoria absoluta, incondicional del bando franquista y un desplome interno, una derrota sin paliativos del bando republicano. Desde luego, partan del principio de que no era un resultado que estuviera implícito de ninguna manera en la división de fuerzas que se configura entre el 17 y el 20 de julio del año 36, cuando los dos bandos están prácticamente empatados y además empiezan a operar en unas pequeñas escalas de guerras, casi de guerrillas, bajo una amenaza de parálisis total en vista de sus escasos medios materiales para seguir combatiendo. Y lo que todos sabían es que una guerra no se libra a tortazos ni a garrotazos, necesitan aviones, barcos, fusiles y demás. Por si esto fuera poco, que en julio del 36 está la cosa muy, muy equilibrada,
En varias ocasiones durante el conflicto, por razones internas y a veces por razones exteriores, pareció muy improbable una terminación de este tipo y surgió la idea de una mediación internacional o, al final, de una capitulación negociada para poner fin al conflicto. Pero ni un armisticio, ni una mediación internacional, ni una capitulación negociada puso término a la guerra. Terminó con una victoria absoluta y una derrota total. Y las razones de este final imprevisto, yo creo que hay que buscarlas, desde luego, en el modo y la manera en que ambos bandos hicieron frente a tres grandes problemas inducidos por la presencia en España de una guerra total, como la que había sido para el resto de Europa el 14-18. Una guerra que generaba problemas en el plano estratégico militar, pero también en el ámbito económico institucional y en el orden político ideológico. En gran medida, el éxito o fracaso de los respectivos esfuerzos bélicos dependió de la acertada resolución de estas tres grandes tareas. En primer lugar, porque esto es una guerra, no otra cosa, la reconstrucción, porque el ejército español quedó en gran medida dividido, separado, incluso donde ganaron no había contiguidad territorial, la reconstrucción de un ejército combatiente regular, con mando centralizado, con principio de obediencia y disciplina en sus filas y, sobre todo, con una logística de suministros bélicos constantes, a fin de sostener como mínimo el frente de combate y conseguir la victoria mediante operaciones ofensivas, o al menos en el otro bando, para evitar la derrota. En segundo lugar, y va en paralelo, la reconfiguración de lo que era el aparato administrativo del Estado español, también diezmado, completamente dislocado, pero una reconfiguración en un sentido muy duramente centralizado. ¿Por qué? Porque era la experiencia del 14 y 18. La guerra total se libra con estados totales, es decir, haciendo uso eficaz, planificado, metódicamente vigilado de todos los recursos económicos o materiales, internos o externos, que tiene el país. También los demográficos, y todo ello al servicio solo de las demandas del esfuerzo de guerra. Y finalmente, como ven ahí, la articulación de unos fines de guerra, unas causas que puedan hacer que la gente admita que los hijos se van al combate y pueden no volver, y mientras tanto que nosotros podemos sufrir estas privaciones tan tremendas. Y en este caso, estos fines de guerra que fueran compartidos mínimamente por una amplia mayoría de fuerzas sociopolíticas representativas de la población civil de la retaguardia, que la inspirara moralmente para justificar los sacrificios de sangre y las privaciones de lo que no dejaba de ser, y eran muy conscientes, una lucha fratricida. Y sencillamente, a juzgar por el curso y desenlace de la guerra, parece evidente algo obvio, que el bando franquista fue muy superior al republicano en la imperiosa tarea de reconfigurar su ejército combatiente bien abastecido, de construir un Estado centralizado para regir una economía de guerra y, finalmente, de sostener una retaguardia civil unificada que no se movía y comprometida con su causa bélica. Ahora bien, las razones de esta superioridad franquista e inferioridad republicana no solo fueron de orden interno, endógeno, ni mucho menos, porque en la respectiva capacidad de los dos bandos para acometer esas tareas inducidas por la emergencia bélica, influyó de una manera crucial el último factor que voy a mencionar, y con esto de verdad que ya termino. El contexto internacional, que sirvió de marco envolvente a la guerra civil. ¿Por qué fue tan importante ese contexto internacional? Pues sencillamente, fíjense ustedes, dividido el país casi por la mitad, en territorio, más o menos en población, en recursos materiales, en producción y en armamento, dividido de esa manera, ninguno de ellos contaba con mecanismos, con armamento, con producción bélica que le permitiera emprender operaciones de envergadura y que le permitiera, por base industrial propia, generar el armamento para seguir combatiendo. Y, por tanto, en estas condiciones, el mismo día, tanto el mando insurgente como el mando republicano pidieron urgentemente ayuda militar, ayuda logística, a aquellas potencias europeas más afines a sus postulados, porque sabía muy bien qué tríada de potencias habían en Europa. Y las peticiones de estos dos bandos abrieron la vía a un
crucial proceso de internacionalización de la guerra civil, porque unas potencias resolvieron responder favorablemente a la demanda e intervinieron en el conflicto y otras decidieron no intervenir. Esas ayudas crearon condiciones favorables y obstáculos casi insuperables para que cada uno de los bandos hiciera frente a las demandas de la guerra total. Digo sencillamente que sin la constante ayuda militar, diplomática y financiera de la Alemania nacionalsocialista y de la Italia fascista, es casi imposible creer que Franco pudiera haber obtenido la victoria incondicional que obtuvo. Y dejo muy de lado el apoyo moral del Vaticano o la ayuda logística y también financiera de Portugal, del Portugal de Salazar. Del mismo modo, sin la política de no intervención que aplicaron a rajatabla más o menos, excepto Francia, las grandes potencias democráticas, el Reino Unido y la República Francesa, con el gravoso efecto que tuvo en la fortaleza moral y capacidad de abastecimiento de la República, no podríamos comprender ese desplome interno que conduce a la derrota total. Las pruebas aducibles para todo esto son muchas, pero para terminar me permito sencillamente citar una. Es un juicio confidencial que hace el agregado militar británico en España, que informa al gobierno británico y a sus superiores en el Ministerio de la Guerra de qué es lo que está pasando aquí. Y en el informe final dice esto: es casi superfluo recapitular las razones de la victoria de Franco. La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia a la República nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania a Franco. Otros países, está pensando en Francia, obviamente, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenadas por la actitud de Gran Bretaña y su política de no intervención. Bien, pues para terminar, creo que estos elementos permiten ofrecer destellos, al menos impresionistas, de lo que contiene y argumenta este libro en su panorámica actualizada sobre la guerra civil. Una panorámica que quiero subrayar insistiendo, que pretende siempre hacer ver que fue un conflicto endógeno, enraizado en las tensiones de la propia estructura social española, pero que tuvo una decisiva dimensión internacional, que lo convirtió así, casi, en una pequeña guerra civil europea, en miniatura y a pequeña escala, pero europea. Gracias por su amable atención. Muchas gracias, Enrique, por tan magnífica conferencia. Creo que estamos todos de acuerdo que ha sido un magnífico ejercicio de síntesis de lo que fue este drama español. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Tenemos allí al caballero. Querido amigo Enrique, te felicito por tu merecido premio y el trabajo de síntesis que haces en tu Historia Mínima, pero te hago un ruego: que te presentes a una cátedra en la Complutense. Ganarías de calle, es un poco de justicia. Hoy el todo Madrid que viene a estas cosas está escuchando al profesor Catrefages sobre la guerra de los 30 años, cuando es mucho más importante, creo yo, escucharte a ti. Y mañana, que se presenta un libro sobre la Checa de Europa, del cine Europa, decisivo en que Franco ganara la guerra, pues irá todo el mundo a escuchar a Peter Wilson otra vez sobre los 30 años aquí al lado en la Fundación Carlos Lamberes. Yo te haría 24 preguntas, pero bueno, te haré menos. El tema de lo que se ha planteado, dijo en su día, trabajamos, ¿te acuerdas?, en el aniversario, en la guerra de 2006, y en el estupendo documental que se hizo de Guadalajara, lo que dice Stanley Bain: desde el momento que Franco consigue, con el sabio consejo Francisco Arranz, que el ejército de África esté en la península, decía Stanley Bain que tenía ganado la guerra, independiente de la ayuda alemana, y que la hubiera ganado sin ayuda alemana. Ya sabemos el mérito de rusos y mexicanos, los checos menos, pero eso no era insuficiente. Y yo recuerdo una cosa que nos dio en los años 70 el don Pascual Carrión, que dice que él le aconsejó reiteradamente a Azaña: señor Azaña, deje de meterse con los curas, con los militares, hagamos la reforma agraria, consigamos trabajo para miles y miles de españoles y no tendremos problemas. Y después lo del duque de Alba. Ocurre que él no era nada partidario de los sublevados en principio, pero del 23 al 24 de julio unos milicianos de Linares asaltan un panteón y sacan el cadáver de una señora
que no sabían quién era y le quitan las joyas que lleva, que era la duquesa de Alba, que se sentía como la anterior su hija muy andaluza y que no había querido que se le enterrara en el panteón del conde de Olivares en Loeches, y estaba allí, en el Marquesado del Carmen. Claro, aquello enfadó muchísimo al duque de Alba y a un tal Winston Churchill, que era su primo. Y las simpatías cambian. Y el hecho decisivo es el asalto a la cárcel Modelo, donde unos delincuentes comunes, ni republicanos y pseudoanarquistas, matan a la flor y nata de los diputados republicanos. Melquiades Álvarez, que había sido el único diputado de la República muchos años, a Rico Abello, a Martínez Valdés, al presidente del Tribunal Supremo, al ministro de Justicia y a dos grandes generales republicanos, uno Capaz y el otro López Ochoa, es en el Hospital Militar de Carabanchel. Y termino. Y ocurre, claro, que cuando se habían reunido Fernando de los Ríos y Azcárate, decía, hombre, ya sabemos que en la carrera diplomática son gente que ha aprendido idiomas de altas clases, pero Oliván, el que está en Londres, es firmemente uno de los nuestros. Y ocurre, claro, que al asesinar a Capaz, que hubiera sido un gran general republicano, Capaz es el cuñado de Oliván. Y entonces Oliván, con armas y bagajes, se pasa a la oposición en Londres, donde el duque de Alba, ya hemos dicho que es primo de Churchill, tiene una gran importancia. Conclusión. Esto lo dijo Preston no hace mucho, en un momento de sinceridad. En mi país, todas las altas clases, con el asesinato de estos intelectuales y estos ministros, las simpatías cambiaron. Y desde aquel momento, con Quindelán en Gibraltar, se ayudó directa e indirectamente, tú lo sabes muy bien y lo has escrito muy bien, a la flota de los de Franco, salvo en algún caso, se abasteció en Gibraltar a todo el que pagaba, fuera republicano o nacional, y claro, tuvo esa ayuda logística tan sensacional que la guerra, como dice Stanley Payne, estaba decantada. El tema es muy complejo, no me da tiempo y bastante dicho, y vuelvo a decir que te felicito por tu merecido premio y, por favor, ven a Madrid para que más gente te conozca y tengamos la suerte de escucharte más a menudo. Bueno, muchas gracias por las observaciones de orden personal. Quien ha hablado es un gran historiador militar, uno de los grandes especialistas en la aeronáutica española y en el ejército del aire republicano. Por tanto, tiene conocimiento de causa mucho mayor que yo de esos fenómenos. Has mencionado algunos aspectos que puedo comentar porque son neurálgicos, ¿no? para comprender por qué estalla la guerra y luego qué es lo que pasa. Diacrónicamente pasan muchas cosas, efectivamente, desde el 17 de julio hasta el 23 de agosto. Azaña tenía razón al final de su vida cuando señalaba que la política republicana que empieza en el 31 fue excesivamente ambiciosa, con poco apoyo popular real, porque las elecciones de junio del 31 cogieron a las derechas desorganizadas y el sistema electoral era de hiperrepresentación. Para que tengan una idea, la cuota de mayorías en cada una de las provincias era que el que ganaba, aunque fuera por un voto, llevaba el 80% de los diputados y el que perdía solo el 20%. Y sobre 21 diputados en la circunscripción de Barcelona, se llevaban 17, el que ganaba aunque fuera por un voto, y el resto era un sistema hiper mayoritario. Bien, pues habían ganado de esta manera y acometieron la reforma agraria, la reforma militar, la reforma del ejército, la secularización de cementerios, el divorcio, todo a la par con una ley constitucional que iban discutiendo, que además abrió la espita, artículo 26 y 27, de la, digamos así, de la hostilidad contra la Iglesia Católica, porque no eran solo medidas secularizadoras, había medidas claramente anticatólicas. Tú puedes hacer que la Iglesia abra un colegio y si le va mal que quiebre, pero prohibir que se abra un colegio, eso ya es otra cosa, Eso fue algo muy grave, porque el movimiento político católico no necesariamente estaba en contra de la República. De hecho, el presidente de la República es un conocido católico, Niceto Alcalá Zamora, ministro de Justicia en el gabinete de García Prieto del año 23, de los partidos dinásticos liberales, y se había ofrecido la presidencia a Melquiades Álvarez. Por cierto, que a Melquiades Álvarez le matan aquí el 23 de agosto y a su discípulo preferido en Oviedo, el rector Leopoldo Alas Clarín, el hijo de Clarín, Leopoldo Alas, lo matan los militares por considerarlo enemigo. Fíjense qué peculiar. A unos lo matan milicianos aquí, milicianos anarquistas, eso está bastante claro, y allí lo matan los militares sublevados. Indica mucho de cómo estaba el patio, ¿no? Y cómo se había
deteriorado la situación de control del orden público y de capacidad operativa del Gobierno dentro de la República en las zonas donde nominalmente imperaba. Porque ahí hubo medidas escandalosas. Una de ellas que tú conoces, licenciar el ejército. O sea, disolver el ejército, eso es una medida casi diría que criminal. Cuando estalla la sublevación carlista en 1833, el Gobierno no disuelve ninguna unidad, sino que convoca a las quintas, es decir, más ejército. Aquí se disolvió y se creó el campo abierto para que milicias de muy distinto signo tomaran las armas, y las armas eran el poder fáctico, no obedecían. ¿Qué dirección tenía el Estado Mayor que operaba aquí en el cuartel con Rojo, Miaja? Ninguno. Si hubo mandos militares leales a los que los milicianos mataron por si acaso, aunque eran leales. Sí, pasaron muchas cosas ahí, pero inicialmente los errores políticos republicanos fueron graves. Hay que ser también comprensible con las cosas. Los historiadores y nosotros conocemos todo post factum. La lechuza de Minerva emprende el vuelo iniciado el crepúsculo. Ahora es fácil saber que había que haber hecho otra cosa, pero en aquel contexto no tanto. ¿Podía haber hecho otras cosas el gobierno republicano? Yo creo que sí. La crisis de Lerroux y de Azaña, yo sigo creyendo que es inexplicable. La fractura dentro del socialismo entre prietistas y largocaballeristas me parece un delirio sobre todo por parte de Largo Caballero, tengo que decir. La locura de la gimnasia revolucionaria del movimiento anarcosindicalista, que no deja ni unos meses para empezar la huelga general en Sevilla, en la Telefónica, etcétera, etcétera, prácticamente hasta mayo del año 36, es un delirio. Los diplomáticos británicos en España acababan los informes diciendo: todo esto obedece en esencia a que muchos españoles no tienen suficiente para comer. Es posible. Y un hombre hambriento es un hombre muy descontento, pero el descontento no necesariamente se convierte en revolucionario y se puede canalizar de otras maneras. En fin, ¿qué se va a hacer? Pasó lo que pasó. La República cometió muchos errores, esos errores pasaron factura, pero decir que el golpe militar con el ejército de África, pongamos 13 de agosto del año 36, con las columnas de África ya han entrado en Mérida y van a ocupar Badajoz, están ganando la guerra, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque sencillamente esas mismas columnas, cuando llegan a Madrid en noviembre, están agotadas. Y en el asalto frontal fracasan. Y no porque hayan llegado ya las brigadas internacionales, sino porque ellos están agotados, porque Rojo y Miaja han previsto una defensa verdaderamente espectacular para lo que tenían que hacer, porque se produce un movimiento dentro de la ciudad, que es que comunistas y militares leales deciden plantar cara a lo que el gobierno no está de acuerdo y se marcha a Valencia, pero militares profesionales y comunistas defienden Madrid y ganan una batalla defensiva. Y los aviones rusos y las brigadas internacionales. Y los tanques rusos, las brigadas. Efectivamente, desde octubre, 4 de octubre, está ya el armamento soviético llegando aquí. Por eso me parece una locura decir que con los elementos propios un bando u otro hubiera podido decantar un resultado. No. Las guerras civiles, además, y la guerra española es una de las que hubo en el siglo XX, progresivamente quedan más internacionalizadas. Acaba de publicar un libro un historiador inglés, Armitage, se llaman Las guerras civiles, y verán ustedes ahí el estudio que hace de las llamadas guerras interiores, entre ellas las civiles, a lo largo del siglo XX. La nuestra es una de las primeras, pero la finlandesa, la griega, la rusa, todas las que hay por toda África y Asia, por América Latina, están inmediatamente internacionalizadas. Es decir, no se gana la guerra solo con recursos propios. Es necesario aliados. Aliados que intervienen o aliados que suministran, y no solo armas. Es que había necesidad, en el caso de la República lo vivió de una manera brutal, de divisas convertibles. Es que a la República le faltó acceso a los mercados internacionales, no para pedir créditos, sino para movilizar las divisas que ganaba vendiendo el oro. Ni los bancos tradicionales británicos, ni los franceses, ni luego los norteamericanos sirven para esas operaciones. Se tienen que echar en manos de la banca soviética. Eso es un enfeudamiento muy peligroso. O sea, has tocado tantísimos temas que podríamos estar hablando de todo tipo. Teníamos otras preguntas para que no se nos quede todo el mundo. Lo siento. Teníamos aquí el caballero.
dos momentos que me parece que han pasado casi desapercibidos dentro de una brillantísima, en general, intervención. En una transparencia, al principio, aparecía, creo yo, representado una palabra que no se ha dicho, pero que estaba allí representada, el capital. En la última ha aparecido la internacionalización, que luego ha mencionado, enfatizando que efectivamente ahí los bancos, ha nombrado la palabra banco, tenían algo importante que decir y lo dijeron. ¿Hasta qué punto exagero si digo que el nombre que algunos usan recientemente, Guerra de España, creo que para interpretar lo que ha dicho el conferenciante, con lo de la internacionalización, la guerra de tal sitio, de tal otro, y ahora la de España. ¿Hasta qué punto ese nombre de Guerra de España efectivamente recoge la no intervención como intervención del capital a la hora de decir lo que nos interesa en España? Significa claramente que gane el rebelde. Porque en España el lado contrario, uso la palabra lado, el conferenciante sabe bien por qué, el lado contrario claramente va a significar un punto de desequilibrio tremendo para nuestros intereses económicos. ¿Hasta qué punto he sintetizado bien lo que en su compleja integridad global ha expuesto a lo largo de la conferencia? Sí, con matices. Es decir, para decirlo claramente, y cuando se dicen estas cosas de esta manera simplificada, necesariamente traicionas la complejidad de la realidad, pero es un riesgo que asumo. El capital internacional europeo, desde luego el capital español, si por capital entendemos aquellos que tienen reservas y rentas suficientes y no solo salarios para sobrevivir, era mayoritariamente contrario a la República en guerra, no previamente, porque había mucho capital, muchas pequeñas burguesías, incluso burguesías medias de tradición liberal republicana, cuyos intereses tenían que ver con la modernización del país, y la República era un proyecto de modernización. ¿Me explico? Por lo tanto, si una vez que empieza la guerra y en el bando republicano parece, como dicen los británicos con sus cónsules, aunque nominalmente dicen que son republicanos, no hay ninguna bandera de la República sin los retratos de Stalin, hoces y martillos o los anagramas anarquistas. Es que estos no son nuestros aliados, estos son colectivistas y revolucionarios, y nosotros no podemos financiar ni apoyar una revolución social en la otra esquina del continente. Cuando luego empieza otro problema, que es de lógicas de poder y de estados, y la Unión Soviética puede ser un aliado contra una Alemania y una Italia unidas que van a reorganizar las fronteras en toda Europa, al final alguien tan sumamente antirrepublicano, tan sumamente capitalista como Winston Churchill y el Partido Conservador Británico dirá: nos conviene. Para contener a este monstruo necesitamos del otro bando quizá otro monstruo. Es la única manera, porque lamentablemente, dirá el primer ministro británico, no es posible enviar a bolcheviques y a nazis a matarse solos entre ellos. Pudieron haberlo intentado en España, no intervenimos en este conflicto, pero es que al final el conflicto les intervino a ellos, porque era una pieza de un juego de potencias, de una escala y una dimensión mucho mayor, donde la fuerza o la debilidad de uno u otro bando también se jugaba en España. Pongo un pequeño ejemplo. Italia intervino con tanta potencia en España, 80.000 hombres, una cantidad tremenda de créditos, que a pesar de firmar el Pacto de Acero en mayo del 39, cuando llega el momento decisivo de septiembre, sus militares le dicen al duce: no podemos ir a la guerra, lo tenemos todo empantanado en España y no nos hemos repuesto del esfuerzo de España. Es decir, que tuvo sus efectos. Y en el caso de la Unión Soviética, los estudios que hay ahora indican que Stalin aprendió una lección muy importante, que él, con esas metáforas que utilizaba, decía: ya no vamos a sacar las castañas del fuego a ningún otro, porque se suponía que habían intervenido a apoyar a la República hasta que Francia y Gran Bretaña asumieran la causa como propia y le apoyaran, que lo tenían mucho más fácil logísticamente y financieramente, porque desde Murmansk en el Ártico soviético hasta los puertos mediterráneos de España hay que atravesar
todo un océano, y no era lo mismo que la ayuda que podía prestar Francia, dejando pasar los trenes en Portbou, sencillamente. Bien, pues aprende, cuando llega agosto del 39, que lo mismo me da quiénes ganaron y quiénes perdieron en España, porque lo que quiero es que no venga la guerra aquí, y firmará el pacto germano-soviético. El conflicto español fue una decepción para las políticas de Frente Popular y alianza con las democracias, y reorientó tanto que destituyó al Litvinov, el comisario de Asuntos Exteriores que llevaba el programa de Frente Popular, y lo sustituyó por un nacionalista ruso como era Molotov. Vamos a llegar a un acuerdo con Alemania porque no nos importa el resto de Europa. Si no les ha importado a ellos, a nosotros menos. Cabe decir esas cosas, pero no con trazos gruesos, porque también había capital, también había pequeñas burguesías, también había propietarios, literalmente para los anarquistas, enemigos de clase, en nuestro campo, en el campo republicano. Bueno, no tanto, sino cómo es posible que se haya ganado toda la fachada levantina, que hubiera sido tan despiadada la represión franquista, porque todos pensamos, mataron a muchísimos campesinos, a muchísimos obreros, a sindicalistas, y mataron a muchísimos burgueses y propietarios, pero que eran republicanos y de tradición republicana. Para empezar, Leopoldo Alas Clarín no era ningún proletario, ni su familia era ningún proletario, era de la magistratura en la época y catedrático de universidad, rector. No era fácil llegar a rector en aquella época, ni llegar a catedrático para entonces, y lo era. Había unas burguesías que fueron despiadadamente decapitadas, el atroz desmoche en la universidad, y eran burguesías republicanas. Yo me niego a pensar que el proyecto republicano era 4 zarrapastrosos solamente jornaleros. ¿Cómo es posible entonces que en Oviedo, la ciudad de Oviedo, la mía, ganara el Frente Popular? Una ciudad donde no hay prácticamente obreros industriales y menos jornaleros. ¿Cómo es posible? ¿Quién votó al Frente Popular? ¿Cómo es posible que en Madrid, también barrios importantísimos, en el año 31, en el distrito de Palacio, eso sorprende al rey, es decir, de sus servidores y gente, gana la República? En el distrito de Palacio de aquí de Madrid del 31 gana la República. ¿Quién les vota ahí? No vienen de Carabanchel ni bajan de Atocha, no, en el distrito de Palacio. Había una burguesía de tradición republicana, primeramente progresista, liberal, muy bien implantada en España, que tiene la crisis de los años de agosto del 36, efectivamente. El embajador López Oliván, yo no creo que fuera solo por la muerte de su suegro, el general Capaz. Estuvo inicialmente viendo, como muchos, no se sabía en qué quedaba. Me ha empezado una sublevación y es que pensamos que ahora tenemos WhatsApp y la noticia viene inmediatamente, pero oiga, la noticia de que habían decapitado a Luis XVI tardó 3 semanas en llegar a Madrid. No viajaba con tanta frecuencia. Una vez interrumpidas las comunicaciones telefónicas, el telégrafo, incluso el gobierno republicano no tiene capacidad para conectar con sus embajadas. Tardan 4 y 5 días en llegar los despachos y los telegramas. Y además, cuando llegan, si vienen cifrados, se ha marchado el de la cifra y no hay manera de desclasificarlo. La información era escasa, no se sabía qué pasaba. Inicialmente recordarán que el 18 de julio el gobierno de Casares Quiroga dice tranquilidad en toda la península, en la tarde del 18 de julio. Pues anda, que no había pasado lo que estaba pasando, ¿no? Teníamos una tercera pregunta allí. Sí, yo quería, sobre la teoría esta de las 3 R's, que por identificar los reaccionarios, los reformistas y los revolucionarios. Claro, parece que colocas entre los reaccionarios a la CEDA y entre los reformistas al Partido Socialista. Claro, porque si no, te quedas sin nadie. O sea, entonces, en ese sentido, creo que es una simplificación, porque realmente el grupo grande de la derecha era la CEDA y el grupo grande de la izquierda era el Partido Socialista. Entonces, finalmente el Partido Socialista
pues realmente colocarlo entre los reformistas también es difícil cuando se sublevó contra el gobierno de la República en el 34. Entonces, en ese sentido quería hago la pregunta un poco a quién identificas con esto, si la CEDA la consideras que colaboró para poder haber sido un partido republicano, pero de derechas, y por el contrario, si el Partido Socialista lo colocas entre los reformistas, porque lógicamente el que se llevó el gato al agua fue la facción del Largo Caballero, que era una facción completamente revolucionaria y bolchevique, sobre todo en la última fase. Ese es un tema. Y luego la otra pregunta sería, en las causas que pones y la inevitabilidad de la guerra, es el tema de si esa inevitabilidad vino también en parte por la apropiación de la República por parte de la izquierda y el veto a que pudiera gobernar la CEDA, primero con el alzamiento del 34 y después la disolución de las Cortes en diciembre del 35 por el presidente, cuando existían 2 años de legislatura y podía haber habido una mayoría estable si la hubiera liderado Gil Robles con apoyo del Partido Radical, o sea, cambiando la del 33. O sea, y en ese sentido podía haber habido ese otro. Entonces, ese es otro de los temas. Y luego, una tercera cosa que me ha parecido que también quizá es injusta, en el tema de la legitimación de la violencia, que has puesto una de las causas, al meter al catolicismo, que sería la CEDA, que la CEDA repudió la violencia, no así el Partido Socialista, que sus juventudes tenían pistoleros que se enfrentaban a los falangistas, y entonces, en ese sentido, me ha parecido ahí también un tema injusto. Bueno, has mencionado asuntos cruciales, pero permítame que remache una cosa. Introduzcamos la diacronía. El esquema de reformistas, revolucionarios y reaccionarios no me parece una simplificación, sino un marco explicativo genérico que no oblitera el tener que descender en cada caso, pero es un esquema válido para toda Europa. El origen, pues le doy historiadores. Donald Seward, en el año 75, para explicar entreguerras, Mark Massover, la Europa negra, actualmente Serge Bernstein en Italia, en Francia, en Sotraverso. Es un esquema fácil de entender, pero luego cuando colocas, sobre todo organizaciones, se te escapan cosas, porque las organizaciones fluctúan. Porque el Partido Socialista en el 31 no es en el del 34 ni el del 36. Y la CEDA del 32-33 no es la que vamos a tener posteriormente, quizá con la crisis del 35 de disolución de Cortes y sobre todo en la primavera del 36. No es la misma. Yo sostengo que en el 31 la alianza republicano-socialista encarna en España la alternativa de la reforma democrática. Que el proyecto que pilota el comité de la conjunción republicana, que se convierte en gobierno provisional, es claramente deudor de esa tradición que ellos leen, sobre todo en el modelo francés, más que en el británico. Y en el 31 no me puede decir que Largo Caballero es el del 36, porque es un ministro de Trabajo extremadamente legalista que apoya incluso que la Guardia Civil vaya contra las huelgas anarquistas en Sevilla, etcétera, etcétera. No es el mismo que el de octubre del 34. Tampoco diría que la CEDA que se empieza a organizar es necesariamente reaccionaria. Tiene una minoría. Bueno, decir que las Juventudes de Acción Popular nunca repudiaron la violencia me parece inadmisible. Usted sabe que no, que hay textos clarísimos de las JAP que abogan por la violencia, aunque Gil Robles los callara. Y en cuanto al propio Gil Robles en el 33, le leo esto. Yo creo que eran accidentalistas en su convicción democrática, igual que los socialistas, sobre todo los caballeristas. Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Para eso nada de contubernios.
No necesitamos el poder sin contubernios de nadie, necesitamos el poder íntegro, y es lo que pedimos. Entre tanto, iremos al gobierno, pero sin colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista del Estado. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. El discurso del Cine de Europa de noviembre del año 33. Este es Gil Robles hablando en muchas ocasiones. Yo he leído los textos de Ladreda, el candidato de la CEDA en Oviedo en aquel momento, y de verdad que no tienen nada que ver con la idea de una democracia cristiana que está convergiendo con los ideales democráticos. Es puro integrismo edulcorado y ayornado, porque se está compitiendo electoralmente. En ese mismo discurso dice otras cosas que en la selección de discursos publicada desaparecen. Esto está en el debate. Por ejemplo, ¿qué importa que nos cuesta hasta derramar sangre? Desaparece en la edición publicada de sus discursos. Y desde luego No fue posible la paz cuando menciona esto. Pero es que en aquella época esto se decía y esto es lo que quedaba. Esto es el 33, el mismo momento en el que Largo Caballero empieza la deriva hacia la bolchevización. Yo creo que cuando llega el 33, la alternativa reformista española está destrozada. La prueba es que en aquel momento, entre mayo y junio, el que fue presidente de la República está ya en el exilio. El que fue su ministro de Estado, Lerroux, está ya en Portugal. El que había sido su ministro de Guerra, Manuel Azaña, sustituye a su antiguo jefe político. Eso es el 31 despiezado completamente. La alternativa reformista es débil, se ha debilitado, tiene de enfrente ya una operación reaccionaria que no va a parar en formas porque está satilizándola el ejército, y ese es un proceso que lamentablemente la minoría democrática cristiana en la CEDA contempló, pero no pudo parar. Están ahí los estudios sobre Manuel Jiménez Fernández o Luis Lucía, y ellos pierden la partida en ese semestre del 36. La CEDA al final admite que no hay otra opción que la fuerza de las armas para derribar a este gobierno e impedir el programa del Frente Popular. ¿Por qué es malo el programa del Frente Popular? Y porque detrás de ellos está el espectro de la revolución, que lo justifica todavía más. Es lo que puedo decir. La configuración de la alternativa reaccionaria tampoco consiguió políticamente su articulación. Al final será el ejército, con sus generales al frente, los que acometan el asalto violento contra la República y la reconstrucción de un Estado alternativo. Es decir, no será solo una operación militar, será política también. Y los partidos están completamente subordinados, porque ya, como han dicho muchos analistas, ante la crisis y el derrumbe de las expectativas de victoria electoral de febrero del 36, ya no hay otra opción. Realmente en esos meses es donde creo que se fragua la deriva hacia las armas. Había otra cosa que usted me señalaba que ahora mismo se me ha ido. Bien, era el tema este de las causas de la monopolización. Porque, claro, sí, está diciendo que la CEDA ya en el discurso de Gil Robles de junio, del 16 de junio del 36, que declara todas las catástrofes del gobierno del Frente Popular. Entonces, hay una cosa que tienen que admitir los admiradores de la CEDA. ¿Cómo es posible que Gil Robles cosechara tanto temor por parte de sectores que no eran inequívocamente ni bolcheviques, ni bolchevizantes, ni siquiera revolucionarios? ¿Cómo es posible que un presidente como Alcalá Zamora, los partidos que habían sido sus coaligados en todo el bienio radical cedista, no quisieran que se le entregara a él el poder? Quizá porque sospechaban que podía utilizarlo y tendría la oportunidad, si duraba 2 años más, para llevar adelante una conversión interna, porque ese era el programa de Gil Robles. Yo no me creo la imagen del Gil Robles demócrata cristiano avant la lettre. Yo creo que él lo que decía lo sentía. Igual que los que leían a Hitler y decían, estos son tonterías. No, lo sentía. Su modelo era el Estado católico, y el Estado católico que en ese momento existía era Portugal. El corporativismo católico
que es una alternativa política del catolicismo político en aquellos años muy fuerte, la que está arrumbando a la democracia cristiana, que solo tiene ocasión de triunfar después de la experiencia totalitaria y genocida del 39-45, esa era verdaderamente su programa. Ejercía como fiel de la balanza entre un Jiménez Fernández y un Ladreda, de acuerdo, y a ambos les parecía que era el hombre templado que atendía a las dos partes, pero en su fuero interno en aquel momento que cosechara tantísimo temor ya indica algo, porque es que cosechaba el temor, por ejemplo, de un Melquiades Álvarez, y no podemos sospechar que fuera, es que no sabemos hasta qué punto no será como Largo Caballero, que cuando tenga el poder lo utilice para destruir la democracia, porque él afirmaba que la democracia era meramente instrumental, lo mismo exactamente que Largo Caballero. Yo creo que la categoría que les dio Juan José Linz en su momento de lealtades semiconstitucionales, es decir, no totalmente, encaja perfectamente en los dos. No creo que fuera que la Constitución del 31 es una Constitución muy discutible y llevaron adelante artículos que enfrentaba no tanto a esa derecha inasumible por el orden constitucional, sino a los propios republicanos, por ejemplo, al radicalismo de Lerroux. Pues sí, los artículos 26 y 27 son intolerables democráticamente por ser excesivamente anticlericales. Era la tradición de esas izquierdas, no particularmente de la socialista, como sabemos. Era más el Partido Republicano Socialista o los federalistas, los inequívocamente anticlericales, entre otras medidas porque era lo que quedaba de tradición de agitación de aquel progresismo que había tenido que enfrentarse a la Iglesia trabucaire e imponer la desamortización y la desvinculación. No sé si ha respondido. Pero... Bien, tenemos tiempo para una última pregunta, muy brevemente. En cuanto acabe él, terminamos con usted. Sí. Bueno, en primer lugar, un comentario, y es que en cuanto salga voy a comprar su libro. Y la pregunta es, ¿cree usted factible elaborar una hipótesis de qué hubiera pasado en caso de que hubiera ganado el bando republicano en España en los años siguientes? Bueno, yo le diría lo que dice Newton, hipótesis non fingo. No me gustan los contrafactuales porque no tenemos manera de aquilatar los factores que puedan ser operativos para diseñar un escenario alternativo a lo que realmente fue. La República no ganó la guerra. La República sabemos retrospectivamente por qué pudo ir perdiéndola en distintos momentos. Son tantos factores, y si el gobierno hubiera conseguido, con la conjura existente en la primavera del 36, desarticularla mejor de lo que lo hizo, porque lo que es muy peligroso es pensar que creyeron que aquello iba a ser como agosto del 32, que no iba a tener el alcance en la estructura, en el comando militar que iba a tener el levantamiento de julio. Acertaron en Madrid, acertaron en Valencia, acertaron en Barcelona. Allí no se subleva ningún mando natural. El capitán general no se subleva en Madrid, tampoco en Barcelona, tampoco se sublevan unidades desperdigadas. Hay que llamar a gente de la reserva para que se ponga al frente. Ahí consiguieron atajarlo, pero no ver lo que estaba, o no pudieron hacer nada para atajar la conjura en Navarra, en el Protectorado. Pues en el libro este último del inicio de la guerra de Ángel Viñas dice que es una confianza criminal, me parece que lo llama. El gobierno de Casares Quirao tuvo una confianza criminal en que no pasaba nada. Pues malo, porque, vamos, mirando la documentación, incluso diplomática, los británicos tenían conocimiento en mayo de la sublevación, más o menos, a través del propio Manuel Godet, que fue uno de los sublevados, primero en Mallorca y luego desplazándose a Barcelona para ponerse al frente. Y los franceses algo parecido, que no lo supieran aquí, que no pudieran, me parece extraño. Que hubieran permitido ciertas cosas, la oleada de huelgas tan escandalosa que hubo entre mayo y julio,
que se estaba agotando por su propia dinámica, pues probablemente creó una sensación de intranquilidad en la opinión pública que alimentó los propios temores sobre el desgobierno. Porque lo que los contemporáneos no vieron es que esa situación española, que era muy preocupante, la violencia es grande, los muertos pueden alcanzar en ese semestre 200 y pico, sin embargo, era infinitamente menos de la que va a venir con la guerra y muy parecida a la que tiene la República de Weimar en el año 30, 31 y 32. Y sigue siendo república y democrática. Y si Francia es capaz de superar la crisis de febrero del 34, y fue gorda la movilización que hubo de las bandas de las derechas contra el Parlamento y la democracia, pues aquí parece que también, si hubiera habido sometimiento de las fuerzas coactivas a una autoridad constitucional decidida. Pasaron muchas cosas. ¿Por qué lamentablemente el Partido Socialista, en vez de disgregarse de facto, pero no de jure, no lo hizo también de jure, y un Partido Socialista alternativo votaba entrar en el gobierno y reforzar al Ejecutivo en aquella primavera del 36? ¿Por qué no lo hicieron? Pues yo recuerdo a Negrín en sus memorias decir: fue un grave error, gravísimo error, de los que jamás me perdonaré en la vida, ni a Prieto. Y muchos otros lo comentan igual. ¿Por qué no hicieron más cosas un Manuel Jiménez, Fernández, ese sector democrático, que postularon la idea de encuentros entre Gil Robles y Prieto para ver cómo ayudar al gobierno a afrontar tanto la tentación de los militares como la movilización anarcosindicalista y parcialmente ujetista en las calles? Pues no llegó a nada, porque que sepamos no hubo aquel encuentro, ni mucho menos una colaboración ministerial. ¿Por qué la mayoría del Frente Popular en la comisión de actas tuvo un comportamiento tan mezquino, discutiendo 3, 4, 5 puestos que no cambiaba la correlación de fuerzas? Pues probablemente por miopía política, porque los líderes políticos de entonces, yo diría que como los de ahora y otras épocas, no siempre son los más sabios, ni los más templados, ni los más prudentes, y las sociedades tienen los líderes que generan y que se merecen. No lo sé, pero sucedió eso. Ahora, no estaba escrito ni en la primavera del 36, ni siquiera en el 34, que la República acabara en guerra. Y una vez iniciado el golpe militar, que esta guerra durara 3 años y terminara así. Si los británicos hubieran visto, sobre todo en el 38, el grave riesgo que suponía para ellos que italianos y alemanes estuvieran aquí, cuando ya es evidente y lo creen que van a tener que ir a la guerra contra ellos en menos de 2 o 3 años, si hubieran dicho, que es algo que Churchill, por ejemplo, sugería, vamos a dejar que los franceses abastezcan a la República, porque mientras dure el combate ahí, siguen muriendo italianos y alemanes y sigue debilitándose aquel campo que va a ser nuestros enemigos. Es lo que hicieron en China. Anthony Eden, que era el ministro de Asuntos Exteriores, en febrero del 38, dimite porque el gobierno no le secunda. Pero hay una parte del Partido Conservador y del Parlamento y del propio gobierno conservador que piensa que esto es así. Tenemos que alimentar la resistencia republicana como estamos alimentando la resistencia china, porque hay que debilitar a nuestro enemigo inmediato, y va a ser en el lejano oriente el Japón, y aquí Italia y Alemania. Y todo lo que sea que sigan muriendo italianos, que sigan enterrando liras y marcos, que sigan teniendo unidades muy importantes desplazadas donde podremos cercarlas en el momento en que haya un estallido de hostilidades, es bueno para nosotros. Paradójicamente, si la República hubiera tenido capacidad defensiva a la altura de septiembre del año 38, las voces que en Londres se alzaban para decir: aquí hay que poner freno, aquí hay que insuflar ánimos a esto que queda de la República, hubieran sido mucho más escuchadas, pero para entonces ya estaba todo perdido. Era demasiado tarde. Terminamos con la pregunta. Ahora que dices lo de Godet, el plan no era ir a una muerte estúpida y segura en Barcelona, sino ir a Valencia, que era una ciudad donde tenía más posibilidades, y se puso en el inepto de González Carrasco. Pero Godet se empeñó en Barcelona porque tenía a su hijo allí. Lo de Leopoldo Alas Clarín, hijo, es que
Yo tuve la suerte en la Complutense, en una de las carreras que estudié, tener al catedrático de Derecho Civil, Blas Pérez. Siendo capitán jurídico, Franco lo manda a Oviedo a rescatar a Leopoldo Alas. Se juega la vida porque el ejército que no vino a conquistar Madrid, que creían que iba a ser un paseo, estaba allí, el ejército de África. Se juega la vida atravesando las dos líneas, los republicanos que sitian y los del ejército de África defienden Oviedo. Y cuando llega a hablar con los responsables militares, dice, bueno, vengo en nombre de Franco a salvar a Leopoldo Alas. Dice, no, lo hemos fusilado. ¿Pero por qué? Si no hizo nada. Dice, no, él no hizo nada. Pero su padre nos puso muy mal a la sociedad burguesa, a la alta clase ostense en la regenta. Y hay una cosa muy de moda ahora, que lo ha contado Fernando Calvo. Cuando el 6 de octubre del 34, el General Batet, por medio de un capitán que se llama Suárez Belmonte, lee el bando delante de un edificio de la Generalitat, aparece una persona que le raja un tiro y lo mata. Ese individuo había estado en la Academia Militar con él, que es el comandante Pérez Farrás, jefe de los mozos de escuadra. Un tema muy de actualidad ahora. A los dos los juzgan en junio del 35 y los condenan a muerte. Se niega en rotundo a que se les ejecute Alcalá Zamora. Entonces se les conmuta la pena de muerte, como a compáis. Y están en la cárcel unos meses hasta que en febrero del 36 todos los que habían quemado vivos a los guardias civiles y a los curas en Turón y todos los que han hecho todas estas barrabasadas en Barcelona son puestos en libertad. Estamos hablando de febrero del 36 y la guerra está el 18. Terrible error de la República. Tenía que haber evitado la represión de gente a lo mejor injustamente acusada, pero evitar que estos asesinos confesos, y recomiendo a todo el mundo que lea el proceso con las declaraciones de unos, que lo ha editado el profesor Nieto y un periodista de la época que es Asenjo. Y es terrible que a semejantes asesinos se les pusiera en libertad. Eso fue un golpe terrible a la República. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Estamos todos de acuerdo en que ha sido una conferencia muy intensa y más intenso aún el debate posterior. Hemos aprendido mucho y agradecerte tu presencia y agradecerte tus libros. Muchas gracias. Muchas gracias.